Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La seguridad será parte de la consulta popular propuesta por el señor Guillermo Lasso Mendoza, que de paso se encuentra en Estados Unidos. Y ha dicho él mismo que con eso se bajarán los niveles de inseguridad y de la violencia, pero hasta que eso ocurra, posiblemente en febrero próximo, seguirán las muertes. De hecho, en el distrito 8 de Guayaquil ya llegó a 1000 las muertes violentas en lo que va de este año. Y si no me equivoco, se ha doblado la cifra con respecto al año anterior. Casualmente, en estos momentos difíciles para Ecuador, también visita este país andino la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Cómo se entiende todo esto? Para eso hemos invitado a la especialista en temas de seguridad, Carolina Andrade, a quien le damos siempre la más cordial bienvenida. Carolina, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Qué gusto, Orlando, acompañarlos. Un saludo a todas y todos quienes nos siguen. Bueno, de entrada la preocupación que existe es hasta dónde lo que propone el presidente Guillermo Lasso en dos preguntas hasta ahora, porque como siempre cambiará, no sabemos si aumentará, disminuirá, le modificará la Corte Constitucional, pero al menos en dos temas está planteando asuntos de seguridad y en dos preguntas parecería que intenta con eso resolver los problemas que algunos dicen, usted también lo ha dicho en otras entrevistas, tiene las herramientas legales, jurídicas y hasta constitucionales para resolverlo. ¿Por qué no lo hace? Bueno, efectivamente, ninguna de las preguntas que están planteadas para esa propuesta de consulta resuelven los temas de fondo que el país vive en esta crisis social y de seguridad. Tiene las herramientas necesarias para poder priorizar los recursos, entregar esos recursos y poder darle al menos capacidades básicas a la policía para que realice su trabajo de prevención y de protección de la seguridad ciudadana de los ecuatorianos, mientras fortalece, ¿no es cierto?, capacidades especializadas en inteligencia e investigación. Sin embargo, por ejemplo, ayer veíamos que se resaltaba que el 85% del parque automotor de la policía en una ciudad en Ecuador, Santo Domingo, estaba totalmente inhabilitado, no podía funcionar y estaba totalmente falta de mantenimiento. Entonces, esas son muestras de que no hay una decisión ni un interés por parte del gobierno de poner las prioridades donde realmente debería estar enfocado. Ya, pero entonces, Carolina, si acaba de mencionar esto, también le añadiría algo que es muy importante. Ayer se conoció por un diario de Guayaquil, en principio en las redes sociales y ahora ya es parte de la portada, aunque en la parte baja, para que no se haga mucho ruido, diciendo el diario El Universo que 135 oficiales han sido dados de baja por faltas disciplinarias. Eso incluirá a los narcogenerales, eso que implica para la policía. 135 oficiales no es cualquier cifra. Sí, eso es un tema de fondo y que casi no se habla de manera pública, ¿no? Y es un tema muy, muy por debajo, lamentablemente, después de lo sucedido con los narcogenerales, también con el involucramiento de Fuerzas Armadas y Policía, con redes de captación de dinero. No olvidemos también que en 2019 existió una ambulancia que intentó ingresar a la penitenciaría del Litoral cargada de armamento y otras indumentarias, que fue identificada y que estaba involucrada también varios policías. De ese caso específico, por ejemplo, ninguno fue judicializado, solamente uno pasó un proceso de investigación. Entonces eso nos muestra que el porcentaje de los casos que son identificados, que están contaminados con faltas disciplinarias o ya en delito flagrante con temas de delincuencia organizada, narcotráfico u otro tipo de delitos, no prosperan y solamente alrededor del 2% llega a una condena ejecutorial. Entonces, eso es una reforma necesaria que requiere la policía. Lamentablemente no se lo está analizando con la seriedad del caso. Está la parte de asuntos internos que trata todo lo que son faltas disciplinarias, graves, muy graves, etcétera, que luego tienen que, en caso de ser necesario, traspasan a la fiscalía, pero también están ya los delitos flagrantes que se identifican relacionados a miembros de la fuerza pública que son tratados por la Fiscalía y la Policía Judicial. Ese es el problema. Cómo una policía es investigada por una propia policía en cuanto a al desarrollo de diferentes delitos. Y por eso desde varios sectores se está analizando y se propone que debería estar conformado un cuerpo mixto involucrado por civiles que tengan la capacidad de investigación, pero también por ciertos miembros de policía identificados que tengan pruebas de confianza, que cumplan ciertos protocolos y requisitos y que puedan trabajar en conjunto para mejorar una unidad especializada que haga
una depuración y una real investigación de lo que está sucediendo en ese espacio, ¿no? Eso es lo que más o menos se ha venido analizando, pero desde la parte oficial de las autoridades no hay una respuesta clara. Es un tema que no les gusta abordar y prefieren simplemente concentrarse en que se va a aumentar el número de efectivos con el supuesto dinero que estará otorgado por parte del gobierno desde inicios del próximo año, los llamados 1.200 billones de dólares, sin que se presente una propuesta de depuración, de transparencia y de mejoramiento de los mecanismos internos de control de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero Carolina, usted acaba de mencionar esos 1.200 millones que no sé si estamos en lo correcto, pero se supone que estos eran parte de un estado de emergencia que se debían utilizar inmediatamente. Van a usarse el próximo año, porque si es que hay 1.200 millones en la caja fiscal, obviamente las demandas, las exigencias y las soluciones están a la mano y con plata. Efectivamente, es cuando ahí a uno le quedan dudas de que ese dinero realmente vaya a llegar y que no se haya sido solamente un anuncio, ¿no es cierto?, por parte del gobierno en medio de una crisis social que estuvo pasando alrededor de las movilizaciones indígenas para buscar un respaldo por parte de la fuerza pública, especialmente de la policía. Entonces, ahora, que eso se concrete finalmente el próximo año, hay mucho todavía que ver si es que eso es así, porque el gobierno ha demostrado que es muy lento en sus asignaciones, que no tiene prioridades presupuestarias. En ese caso, el ministro del Interior ha dicho que estos meses se han dado para preparar los planes, los proyectos, para presentarlos, para planificar, etcétera, pero no estamos con el tiempo para hacer todo eso. Necesitamos inyectar recursos de manera inmediata para al menos recuperar las capacidades básicas de la policía, que debía ya haber sido parte de una planificación institucional de readaptación y de mejoramiento de sus capacidades. Sin embargo, parece que eso no se lo ejecutó y entonces ahorita están tratando de reaccionar, ¿no es cierto?, y buscando estos recursos. Ahora, a inicios de este año se ofrecieron 9 millones de dólares. Pasaron 6, 7 meses para que un porcentaje de esos 9 millones de dólares para Guayaquil sea trasladado al Ministerio del Interior para que pueda ejecutarlos y pueda comprar motocicletas y autos para la policía en Guayaquil, para los ejes preventivos y de inteligencia y de investigación. Entonces, si vamos a esa lentitud, no creo que seamos muy efectivos o no sean muy efectivas las instituciones para ejecutar, ¿no es cierto?, esos 1.200 millones de manera adecuada y rápida como acorde a las necesidades que tiene la población en este momento. Ahora, volvamos al tema de la consulta, que era el motivo de la entrevista también. Hay dos preguntas que a mí me preocupan. La primera tiene que ver con este pedido de que se pueda extraditar. Obviamente es una reforma constitucional muy profunda que violenta algunos procedimientos, perdón, algunas normas ya establecidas a nivel de derechos humanos. Y la otra tiene que ver con respecto a fortalecer o generar mayor autonomía a la Fiscalía. Yo le digo, yo asumo esto que voy a decir, esos son los pedidos de Estados Unidos. En la práctica esa ha sido la agenda de los Estados Unidos. Jamás se discutió en campaña electoral, ni por parte del propio Guillermo Lasso, ni de ningún organismo técnico especializado en la posibilidad de extradición, y la otra de una plena y total autonomía de la Fiscalía. Según su conocimiento, según su experticia, ¿a dónde apunta este deseo del señor Guillermo Lasso o de la embajada? Bueno, la primera pregunta que plantea el trabajo de complementariedad y coordinación entre policía y Fuerzas Armadas es una pregunta bastante cuestionada, incluso al interior de las propias fuerzas. Muchos miembros de Fuerzas Armadas se han ya pronunciado en servicio pasivo indicando que no es la salida adecuada. Hay muchos riesgos de realizar esta complementariedad, especialmente porque Fuerzas Armadas no tienen el conocimiento, la capacitación, la formación para hacer frente a temas de seguridad ciudadana o a temas también, ¿no es cierto?, de delincuencia organizada. Entonces, y ellos también a nivel institucional no quieren exponer lo que podría ser los riesgos de generar mayor contaminación a sus diferentes efectivos en diferentes niveles, a redes de corrupción y de delincuencia organizada justamente que vengan a afectar su institucionalidad y también su nivel de confianza, ¿no es cierto? Y eso es un tema muy delicado. A mí me pareció bastante arriesgado que el presidente, buscando generar cohesión por parte de la fuerza pública como uno de sus pilares de fuerza de mantenimiento en el poder, haya generado esta pregunta que genera mayores cuestionamientos al interior de la Fuerza Armada principalmente. Ahora, por otro lado, como decía, esto no resuelve el problema, porque ya hemos visto que el estado de excepción, donde están trabajando militares y policías con esta receta de militarización, no está dando resultados.
hemos visto que han seguido incrementándose las muertes violentas, no han parado, ¿no es cierto?, el uso de artefactos explosivos, entonces, y no se está pensando en una solución de mediano y largo plazo con una intervención integral que incluya una estrategia con presencia efectiva y real del Estado para que recupere esos territorios y se pueda, ¿no es cierto?, generar una verdadera recuperación de los territorios, de la población, etcétera. Ahora, con la siguiente pregunta, la pregunta de la extradición, ya me pregunto, ¿a quiénes vamos a extraditar si ni siquiera la policía ha sido capaz de tener identificado quiénes son esas organizaciones que están generando inseguridad y violencia en el Ecuador? No hay las capacidades para identificarlas. En el caso de que ya estarían identificadas, ¿por qué no han retomado la famosa campaña de los 10 más buscados, que fue bastante efectiva a nivel del DMG, de la zona 8 o a nivel nacional? Entonces, eso nos genera interrogantes de que tal vez ni siquiera tienen claro cuáles son esas estructuras. Tampoco tenemos pedidos de extradición en este momento, lo cual también podría relacionarse, que puede generarse en algún momento hasta un intento de politización de esta herramienta, de este instrumento. Y tampoco nos demuestra que esto haya resuelto problemas en otros países para justamente eliminar los temas de seguridad, de inseguridad y de violencia. El tema de la extradición, a mi modo de ver, también responde, ¿no es cierto?, a la incapacidad que tiene el Estado en poder resolver sus propios asuntos a nivel interno. No es capaz, esta propuesta que presenta el presidente Guillermo Lasso demuestra que está reconociendo que el Estado ecuatoriano no es capaz de gestionar su sistema de rehabilitación social, pero tampoco es capaz de tener o de fortalecer o de depurar y tener jueces idóneos para que puedan generar un sistema de justicia de verdad y no politizado a través de temas que se priorizan por asuntos políticos. Entonces, eso demuestra una falencia en ese sentido. Y por otro lado, en el tema de la complementariedad, también está reconociendo la incapacidad de la policía en cumplir su misión institucional. Entonces, me parece bastante contraproducente hacer este tipo de acciones justamente con la fuerza pública en un momento en que él ha buscado una cohesión por parte de la fuerza pública a su lado, ¿no? Ahora, lo de la fiscalía le insisto porque parecería que con eso se da una situación bastante extraña, es decir, la fiscalía prácticamente dependerá de sí mismo, pero en la práctica sabemos que efectivamente depende de la política de seguridad de Estados Unidos. Eso lo han demostrado, lo han dicho, lo han explicitado en varias intervenciones. ¿Hasta dónde darle total y plena autonomía, que exige más de lo que plantea Lasso, la misma fiscalía, puede generar mejores condiciones para el desarrollo de la justicia o se puede convertir en un brazo político en el lawfare, con la politización de la justicia, contra quienes no están de acuerdo con la política de Estados Unidos y del gobierno de turno? Bueno, efectivamente, creo que ahí hay varios riesgos, sobre todo por la propia capacidad institucional que pueda tener la Fiscalía de crear esta unidad para seleccionar y poder formar, capacitar y poder generar, ¿no es cierto?, nuevos ascensos dentro de la carrera de la Fiscalía. Se ha demostrado que no tiene esa capacidad institucional, no tiene ni siquiera los recursos básicos mínimos para realizar su trabajo. Entonces, ¿qué tanto esta reforma va realmente a cambiar las cosas o el funcionamiento de la Fiscalía, que está tan venido a menos? La Fiscalía se ha pronunciado también al decir que ellos presentarán sus observaciones al pedido que hizo Guillermo Lasso. Entonces, yo creería que esta consulta es bastante, o sea, a mi modo de ver, fue muy baja en expectativas de lo que yo creía que podía ser una estrategia política que busque virar un poco el juego, ¿no?, a nivel político, y le genere ese impacto y ese empuje que buscaba el presidente Lasso para oxigenar su credibilidad y su legitimidad. Pero al mirar las preguntas me quedan muchísimas dudas de que haya sido una jugada realmente importante a nivel político, y creo que puede convertirse al contrario en un instrumento de desgaste que se convierta o se traslade en un asunto de aprobación o de rechazo. Ahora, no le veo mucha relación con temas en este momento regionales, al contrario, creo que la visita de la jefa del Comando Sur responde más a un tema de, no olvidemos que es la quinta visita desde que asumió Guillermo Lasso de altos funcionarios de Estados Unidos relacionados a temas de seguridad. Entonces, esta visita específicamente yo creo que responde más a un espíritu y a una realidad de preocupación por parte de Estados Unidos de cómo realmente están manejándose los temas a nivel de seguridad y principalmente de la estrategia antinarcóticos, porque no vemos ningún tipo de organización y ningún tipo de resultados reales. La violencia sigue incrementando. El único indicador que se pone
como referencia del tema de las incautaciones, pero el resto de cosas están totalmente desbordadas. No olvidemos que uno de los temas también de interés a nivel de la agenda regional es el tema de la migración denominada desde allá como migración ilegal. Entonces, claro, ese tema está totalmente incrementado. Hay 4.8 millones de personas de todo el mundo que ha intentado cruzar la frontera de Estados Unidos. Ecuador es entre el cuarto o quinto país que alimenta ese número de personas que intentan ingresar. Entonces, ese es otro tema que obviamente afecta principalmente a los estados fronterizos entre México y Estados Unidos y también genera problemas de seguridad desde la visión regional, ¿no? Con Centroamérica y lo que está pasando en Sudamérica. Entonces, Ecuador no está demostrando buenos resultados en controlar estos flujos. Ecuador no está mostrando buenos resultados en controlar la violencia y la inseguridad. Ecuador no está mostrando buenos resultados, ¿no es cierto?, en tener claro cuáles son las prioridades de las políticas de seguridad. Y al parecer no hay una coordinación interna y tampoco hay una distribución de recursos y capacidad. Entonces, a mi modo de ver, esto lo están viendo más como una preocupación de lo que está sucediendo. No olvidemos que Ecuador es el último país en el Pacífico que realmente está alineado frontalmente a la política estadounidense. Entonces, esa preocupación puede trasladarse luego, ¿no es cierto?, en un espacio de cuestionamiento de que no están siendo efectivas las políticas que se están implementando, que no existen de hecho y que se ve mucha descoordinación. Hagamos una pausa, Carolina, para volver sobre este tema, a propósito de la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos y otras publicaciones que aparecen. Qué casualidad, justo cuando ella está acá en Ecuador. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con Carolina Andrade, especialista en temas de seguridad. Carolina, me sorprendió porque a propósito de la visita de la señora Richardson, que es la jefa del Comando Conjunto, la primera general, la mujer que dirige esa organización de orden militar, en el Ecuador comienzan a aparecer ciertos mensajes, algunos trabajos supuestamente de información, de investigación, y uno de ellos dice que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos acusan a Rusia de haber financiado con $300 millones a partidos y candidatos de otros países, entre ellos el de Ecuador. Es decir, ella hace un mes en un video mencionaba que hay una fuerte presencia de China, de Rusia, que los portales en español tienen una gran audiencia. Todo esto confluye para que hoy día en Ecuador, con su presencia, aparezcan estas cosas, tomando en cuenta que hay una campaña electoral en marcha. ¿Hasta dónde estas filtraciones de supuesta injerencia rusa en Ecuador, por ejemplo, podrían marcar la tónica de la disputa política en el campo de la seguridad con estos elementos? Bueno, evidentemente la visita tiene un contexto geoestratégico. No olvidemos que en Galápagos en 2018 se instaló este portaaviones, se hizo una extensión de la pista aérea de San Cristóbal para generar una presencia de aeronaves estadounidenses y ecuatorianas para realizar vigilancia marítima. Entonces ahí hay un tema que tampoco, que es de suma importancia para a este punto de monitoreo y de levantamiento de información en esta parte del continente sudamericano, y obviamente tiene una relación directa también con el monitoreo que se ha planteado por parte de Estados Unidos de la denominada pesca ilegal, que tiene una connotación directamente con embarcaciones, principalmente embarcaciones chinas, a pesar de que existen embarcaciones de diferentes países las que están haciendo presencia en esa zona. Entonces ahí se ve uno de los temas fundamentales tiene con una relación bilateral con Ecuador. También en 2018, el exministro Jarrín mencionó que para 2020 estaba planificada una operación marítima entre varios países en las costas ecuatorianas. Finalmente eso al parecer no se ejecutó, al menos no hay información pública sobre eso. Podría ser también otro de los objetivos, el poder retomar la planificación y la reorganización de esa operación conjunta a nivel marítimo. Y también se creó la Oficina de Cooperación, la Oficina de Cooperación de Seguridad se creó en el Ecuador en ese mismo contexto,
Entonces son varios elementos que están ahí estratégicos que han venido generando puntos de contacto. Y como decía, creo que el tema de fondo es una alta preocupación. No olvidemos que fue la propia Embajada de Estados Unidos quien en el gobierno de Guillermo Lasso denunció el tema de los narcogenerales. Generales que fueron ascendidos durante el gobierno de Lenín Moreno. Quiere decir que no cumplieron los protocolos adecuados para que puedan ascender a generales. Ni siquiera las pruebas de confianza o un examen mínimo de situación económica social de estas personas. Entonces, llegar a ese nivel de exposición, digamos, de generar este tipo de anuncios en el contexto de un gobierno en el cual se han venido fortaleciendo las visitas, la presencia y la coordinación y la cooperación, entonces nos muestra que hay una preocupación de fondo, sobre todo por el tema de transparencia y depuración de la fuerza pública, porque obviamente ellos miran esto como los puntos de contacto en los cuales mantienen sus redes de cooperación como posibles riesgos para poder trabajar de manera tranquila, libre, no estar contaminados y toparse con miembros o efectivos de la policía, Fuerzas Armadas que pueden estar involucrados con temas narcotráfico, delincuencia organizada. Y alrededor de esto, obviamente, se suman un sinnúmero de acciones no convencionales que vienen justamente con el tema de la desinformación, de la información tendenciosa de un lado hacia el otro, en un contexto además del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual obviamente ambos países, tanto Rusia como Estados Unidos, China, buscan generar muestras de sus niveles de influencia en diferentes zonas y regiones del mundo, ¿no? También se había anunciado a inicios de este año que se iba a ejecutar una operación militar en Venezuela, por ejemplo, que abarcaba varios países. También se estaba anunciando esta operación marítima en Ecuador que abarcaba otros países. Entonces vemos ahí justamente en el territorio sudamericano una muestra de fuerza desde diferentes bloques, ¿no? Que están en este momento activados por el conflicto también que está sucediendo en Rusia y Ucrania, lo cual nos demuestra que siguen latentes estas disputas, ¿no? A nivel geopolítico y estas muestras de poder. Ahora, ¿cómo se entiende? Yo sé que el lenguaje diplomático, las cosas que se dicen en público no son precisamente las que se hablan en concreto, pero la declaración de ayer fue diciendo tras la reunión entre Richardson y Lasso que la cita fue una excelente oportunidad particular, acciones de cooperación e intercambio técnico en materia de seguridad nacional y ciudadana, prioridades del mandatario. ¿Esto se cree que es así? ¿Hasta dónde esta visita se concentra en un intercambio y no lo que yo diría una definición de política de Estados Unidos para el Ecuador a propósito de lo que usted mencionaba? Bueno, sí, hay una narrativa oficial que es justamente también respaldada desde esa línea que usted mencionaba, que hace ver esta presencia como un espaldarazo, como que estuvieran de acuerdo con lo que está sucediendo en este momento en cuanto a las políticas de seguridad que se están implementando. Sin embargo, la realidad que vemos es que la visita, ¿no es cierto?, podría estar más en la línea de esta preocupación de que no se están tomando las acciones adecuadas y que esto podría poner en riesgo un espacio clave que queda, que es el único espacio que queda, ¿no es cierto?, abierto, una cooperación mucho más directa, como es Ecuador, en medio de lo que ya es toda la costa Pacífico, que son países que están bajo otra tendencia política. Entonces, claramente, ese puede ser un tema político estratégico de fondo a abordar, tratar de reorganizar que esto tome un rumbo adecuado bajo lineamientos para que esto pueda avanzar y prosperar y no genere efectos adversos a esa presencia que puede existir en nuestro país. Ahora, no olvidemos que el embajador va a ser reemplazado próximamente, se está esperando que sea confirmado por el Senado de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se hace ese reemplazo justamente ahora? Sí, al parecer el embajador actual ha estado actuando de manera acorde, ¿no es cierto?, a las actividades. De hecho, como decía, hizo este presentamiento, esta denuncia pública de los narcogenerales en medio de un gobierno que ha mostrado gran apertura a la cooperación bilateral con Estados Unidos, como una muestra de no interesarle que sea ese gobierno el que esté en este momento, sino una muestra de querer hacer público esta presencia de estos narcogenerales que les termina generando problemas y riesgos de confianza en el intercambio de información y en el trabajo que tienen previsto o planificado ejecutar. Ahora, se pasaría de un embajador que tiene un perfil mucho más
alto, fuerte, activo políticamente a un embajador que probablemente viene más a estar enfocado en temas de cooperación en términos de desarrollo, vinculado, ¿no es cierto?, a agencias de desarrollo, etcétera, que busquen fortalecer este eje, principalmente en las zonas de frontera, en Guayaquil, en las zonas de alta conflictividad. Esas podrían ser algunas de las hipótesis, sin embargo, todavía hay que verlo, ¿no es cierto?, cómo esto se va desenvolviendo ya cuando sea ratificado como el embajador en el Ecuador y llegue, ¿no es cierto?, y comience sus actividades en nuestro país. Una última pregunta para cerrar, Carolina, y agradecerle de antemano la participación en esta reflexión. ¿De qué manera modifica la presencia de la señora Richardson, lo que están planteando, lo que se entrevé de las reuniones, la lógica que ha tenido Estados Unidos con el área andina? Usted ya lo mencionó hace un momento, parte de eso, pero me gustaría abundar. ¿Qué rol va a jugar Ecuador en eso, tomando en cuenta que en Colombia existe un presidente como Gustavo Petro que les ha dicho en la cara que la política antidrogas de Estados Unidos ha sido un fracaso? Y en Ecuador el señor Guillermo Lasso, por supuesto, de esos temas que sabe poco, no ha dicho ni pío. Sí, bueno, y de hecho hay un movimiento, como mencioné, creo que en la anterior entrevista, un movimiento muy fuerte a nivel global, no solamente, y lo cual es algo positivo, que no sea, solamente sea un movimiento desde una tendencia política, sino Gustavo Petro lo ha mencionado, es una política fracasada. El expresidente Santos también lo ha mencionado, no podemos seguir con la misma receta. El expresidente Cardoso de Brasil también lo ha mencionado y están buscando generar un movimiento global que busque reorientar la lógica e ir por otro camino mucho más alineado al tema de la posible legalización de la economía ilícita de la cocaína para generar otras respuestas. Obviamente eso no va a pasar de la noche a la mañana, va a tomar tiempo y va a tomar un proceso de preparación, adaptación y de discusión a nivel regional, ¿no?, que justamente involucra principalmente a los países andinos. Ahora hay otro tema también importante, el inicio de las negociaciones con el ELN, que también seguramente hay un interés, ¿no es cierto?, de mirar qué es lo que está pasando, no de manera directa, pero sí buscar canales que puedan, ¿no es cierto?, mantener informados a los resultados o el desarrollo de estos procesos, de este proceso de conversación. Y como mencioné también el rol estratégico que tiene Ecuador en su momento, el expresidente Jarrín también había mencionado la constitución de este TRIP, de esta iniciativa del Triángulo del Pacífico entre Ecuador, Perú y Colombia para el monitoreo y la vigilancia marítima vinculado a temas de narcotráfico, pero también vinculados a temas de pesca ilegal. Sin embargo, como mencioné, ya con la presencia de este portaaviones, de esta vigilancia marítima, vimos el caso de los marinos que estaban revendiendo literalmente droga en alta mar y que fueron detenidos por estar involucrados con organizaciones criminales, que muestra nuevamente el tema de fondo, que es el tema de la contaminación de la fuerza pública. Entonces, ese tema de fondo creo que es el que más preocupa y el que buscan alertar a las autoridades ecuatorianas de que hay que tomar acciones y que se debe realmente generar una acción real contundente para poder generar una depuración y poder contar con elementos reales que sean confiables y que no generen estos espacios, ¿no es cierto?, de desconfianza y que pongan en riesgo las acciones que se estén planificando en ejecutar. Gracias, Carolina. Muy importante lo que acaba de mencionar. Nos alerta para abrir otros debates y otras reflexiones alrededor de este mismo tema. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Un saludo. Gracias a Carolina Andrade, la situación bastante compleja en función de lo que nos acaba de mencionar Carolina y sobre todo por lo que dejan entrever las autoridades cuando visitas de esta naturaleza coinciden con, por ejemplo, una consulta popular y el incremento notable de la inseguridad en el Ecuador. Así fue en los 90, hemos vuelto a aquella época. El viaje y el regreso al futuro parecería que no va a ocurrir, así será. Cuídense mucho. Chao, chao.